Bienvenido a este canal. Dios me lo bendiga grandemente donde quieras que se encuentren. Hoy hablaremos un tema muy importante. Hablaremos del pecado del rey David. Vamos a estudiar la palabra versículo por versículo. Vamos a estudiar 2 de Samuel del capítulo 11 del versículo al 5. Vayamos al versículo 1, dice: Aconteció que en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a las guerras, había un tiempo donde todos los reyes iban a la guerra, que David envió a Joab con sus ejércitos y a todo Israel que destruyeran a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. David mandó a unos de sus generales a que destruyera a los amonitas. Noten, hoy en día podemos mirar también muchas veces cristianos que no quieren ir a la iglesia. Le dicen a su esposa: ve tú, yo me voy a quedar en casa. El rey David se quedó en casa. ¿A qué se quedó haciendo en casa? Vamos a mirar a qué se quedó el rey David haciendo casa. El rey David debería de estar allá en la guerra, pero se quedó en casa. Versículo 2 dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Como leímos en el versículo 1, dice que el rey David se había quedado en Jerusalén. ¿A qué? A descansar. Tal vez a tomar unas vacaciones a Cancún, a Acapulco, Guerrero, tal vez. David no debería de estar descansando. David debería de estar, ¿qué? En la guerra. Hoy en día también muchos de los cristianos no deberían de quedarse en las casas, tal vez mirando la televisión, tal vez entretenido en otros programas que no edifican para su vida, que no edifican en su matrimonio, que no edifican en muchas áreas. Yo te digo hoy en este día, levántate, ve a la iglesia con tu esposa, ve a la iglesia con tus hijos. No te quede como se quedó David, durmiendo en casa. No es tiempo para tomar vacaciones. Y el versículo 2 dice: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre todo el terrado de la casa real. David se levantó y dice que se paseaba por todo el palacio, se paseaba. En Proverbio capítulo 7, el versículo 1, ahí miramos también que Salomón dice que desde la ventana él miraba, observaba. Por tiempo de los minutos no voy a ir a los textos, pero mi consejo es que vaya a Proverbio capítulo 7, versículo 6. Y ahí dice que Salomón desde la ventana miraba a un joven sin entendimiento. Versículo 2, estamos en el versículo 2. Y sucedió que un día al caer la tarde cuando el rey David se levantó. Hoy en día toda la gente duerme en el día y se despierta en la tarde. ¿Por qué? Porque en el tarde empiezan a hacer sus maldades. Empiezan a hacer cosas que no son buenas para su propia vida. Por ejemplo, el enemigo empieza a trabajar en la noche. Como vemos, la gente hoy en día está tomando, está fumando, emborrachándose, haciendo cosas que no son buenas delante de Dios. Buscan la oscuridad, buscan la tiniebla, buscan la noche, esperan a caer la tarde, duermen en el día para levantarse en la tarde. El rey David se quedó dormido y se levantó en la tarde. Ten cuidado, tú que tal vez me estás mirando, tal vez que duermes en el día y te levantas en la tarde para hacer cosas que no son agradables delante de Dios. Y vio desde el terrado a una mujer hermosa que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Dice que el rey David vio a una mujer hermosa.
Note, la palabra vio a una mujer hermosa. Ahora, la palabra vio es lo mismo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 6, que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno, que el fruto era bueno. Pero ahí es la misma palabra en hebreo, la palabra también vio, pero aquí David vio a una mujer. Ahora en Mateo capítulo 5, versículo 28, nuestro Señor Jesucristo nos dice, en Mateo capítulo 5, vamos rápidamente a la palabra de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 28 dice el Señor Jesús, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El rey David estaba mirando a esa mujer que se estaba bañando. Ten cuidado. Mujer, cierra tu ventana cuando te vas a bañar. Ten cuidado. El rey David estaba mirando por la ventana. Y la Biblia dice, nuestro Señor Jesucristo dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Era lo que estaba haciendo el rey David. Vayamos al mismo versículo 2, dice, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer. Ahora, el rey David envió a uno de sus mensajeros a preguntar por esa mujer. ¿Qué necesidad tenía el rey David por preguntar por esa mujer? Hoy en día lo mismo está sucediendo. Viene alguien a la iglesia o viene una hermanita de otra iglesia. Rápidamente muchos a veces dicen, ¿y cómo se llama aquella hermana? ¿Y cómo se llama? Por favor, dejemos de hacer esas cosas. Versículo 3. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Besabet, hija de Elián, mujer de Uría Eteo. Versículo 4. Envió David mensajeros. Estos mensajeros de David no eran mensajeros de Dios, eran mensajeros del diablo. Porque ahí estaban haciendo la obra de ¿quién? Del diablo. Y envió mensajeros y la tomó y vino a él. O sea, los mensajeros fueron y trajeron a Besabet y la pusieron enfrente del rey David. Ahora, en 2 de Samuel, capítulo 16, vayamos a 2 de Samuel, capítulo 16, perdón, 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 12, dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojo y de buen parecer. O sea, el rey David era hermoso y era rubio y era de un buen parecer. Cuando sus mensajeros trajeron a Besabel y la pusieron enfrente del rey David, Besabel quedó sorprendido. David también quedó sorprendido porque dijo, wow, esta es mi media naranja. Besabel lo mismo diría, esta es mi media naranja. Porque la Biblia dice que también Besabel era una mujer hermosa y David también era un hombre rubio y de buen parecer. Note que es por eso que Besabel no le dijo nada. Besabel le hubiera dicho, rey, yo tengo esposo. Mi esposo está peleando, está en la guerra. Es donde tú deberías de estar allá, con los ejércitos peleando, destruyendo a nuestros enemigos. No deberías de quedarte aquí en el palacio, porque es tiempo donde todos los reyes salen a la guerra. Por eso te digo, ten cuidado. El rey David, luego dice, el rey David dijo, y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. El rey David
durmió con ella. Hermanos, el rey David tenía muchas oportunidades. En Génesis capítulo 39, versículo 11, del versículo 13, ahí vemos la historia de José. Vayamos a Génesis. Génesis capítulo 39, del versículo 11 al 13 dice: aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había ido fuera, se dan cuenta. Aquí José huyó del pecado. Si miramos la diferencia entre el rey David y miramos al esclavo que era José, porque aún todavía no era gobernador de Egipto, era un esclavo. Si miramos la diferencia, un rey y un esclavo, ¿quién tenía más la posibilidad de escapar del pecado? Por eso yo te digo hoy en día, tal vez tú tienes la mujer de tu padre, tal vez tú tienes la mujer de tu esposo, tal vez tú tienes la mujer de tu hermano, tal vez tú tienes tal vez tu hermanita, tal vez tienes la mujer de tu hermano o de tu hermana. Por favor, la Biblia nos dice que nosotros no debemos de hacer esas cosas. En Hechos capítulo 5 también nos narran historias acerca del pecado. Por favor, escapen del pecado, huyen del pecado, no hagan lo malo delante de Dios, háganlo bien. Vayamos ahí mismo donde estábamos en el versículo, dice, y vino a él y se durmió con ella. El rey David se acostó con ella. Muchos dirán, pues el rey David pecó. Claro que el rey David pecó. El rey David, siendo rey, tenía la posibilidad de no pecar, pero el enemigo muchas veces también pone muchas estrategias en las vidas. David tuvo muchas mujeres, pero esta mujer, dice la Biblia, que era una mujer hermosa. Era una mujer hermosa. Versículo 5 dice, y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo, estoy encinta. ¿Se dan cuenta? Betsabé envió y le dijo por medio de un mensajero que ella estaba encinta. Ahora noten que el rey David había cometido un pecado, pero pongan muy atención a lo que voy a decir. Hoy en día muchos de los que me están viendo ahorita en este canal están en pecados. Y ahí están metidos en las iglesias. Y no solo metidos en las iglesias, sino también afuera de las iglesias, en los hogares. Por eso es muy importante que nosotros escudriñemos y leemos la palabra de Dios y obedezcamos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. David hizo lo malo delante de Dios y estaba ocultando su pecado, pero Dios le manda al profeta Natán. Vayamos al capítulo 2 de Samuel, capítulo 12, del versículo 1 al 8. Ahí vamos a mirar que David estaba ocultando su pecado. Amigo o amiga que me estás viendo, o hermano que me estás viendo, o pastor o líder que me estás viendo, no oculte tu pecado. Dios no puede ser burlado. No te escondas de Dios. Dios te mira donde tú quieras que te vayas. Pero miremos que David estaba escondiendo su pecado, pero su pecado se lo sacaron al sol. Como trapito al sol se lo sacaron. Miremos. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo, Natán, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas,
Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, el que había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar sus ovejas de sus vacas para guisar para él, caminante que había venido a él, sino que él tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán: vive Jehová, el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos. Muy bien, aquí el profeta Natán le está narrando acerca de un hombre rico y de un hombre pobre. Este rico tenía muchas ovejas, tenía muchos ganados, y este pobre solamente tenía uno. Este rico viene y le quita su ovejita para cocinarla, porque el rico tenía una visita. Entonces el profeta Natán le dice: ¿qué dices tú, mi señor? El rey David le contestó: ese hombre debe morir. Pero el profeta Natán le dijo: ese eres tú. Ese eres tú, le dijo. Y le dijo, entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Se dan cuenta? Dios tenía bendecido grandemente al rey David. Déjeme decirte, hermano, en este día, por favor, apártate del pecado. No haga lo malo delante de Dios. Si estás en pecado, ven a la presencia de Dios, humíllate y dile: Señor, yo quiero que tú me perdones. Tengo la mujer equivocada a mi lado. Bueno, que Dios me lo bendiga grandemente. Por favor, no se lo olvide, suscríbete. Por favor, también dale like. No solamente mire los videos, por favor, suscríbete en mi canal, y que Dios me lo bendiga grandemente. Bendiciones para cada uno de ustedes. Bendiciones.